Comentaremos ahora sobre el formulario para el método de depreciación de suma de dígitos. Para esto tendremos los siguientes elementos. N vida útil, lo que nos va a durar el bien en servicio para la entidad. La B, que es la base de depreciación, que es lo que se deprecia en total nuestro activo fijo. La depreciación acumulada, que es la suma de las depreciaciones de cada uno de los periodos anuales. Cargo anual por depreciación es la depreciación en específico de un año determinado. La suma de dígitos, que va a ser la sumatoria del número de años que vamos a depreciar. Ejemplo, si vamos a depreciar por 5 años, entonces la suma de dígitos sería lo siguiente: 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si vamos a depreciarlo 8 años, la suma de dígitos sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Es la suma de lo que sería una progresión aritmética en este caso. Valor de salvamento es lo que recuperamos del valor del bien una vez que ya está depreciado para la entidad. Y el valor de adquisición, que es el valor original del bien cuando recién lo adquiere la entidad. Entonces la vida útil es el lazo del tiempo por el cual el bien es de utilidad para la entidad. La base de depreciación es la diferencia entre el costo de adquisición y el valor de salvamento. Es lo que se va a depreciar en total el bien. La depreciación acumulada es la suma de las depreciaciones anuales. Y vamos acumulando según vayamos requiriendo para el segundo ejercicio, para el quinto ejercicio, etc. El cargo anual por depreciación es la pérdida que va teniendo el bien anualmente por el uso que se le da o por el paso del tiempo. La suma de dígitos es la suma de cada uno de los años por los cuales se depreciará el bien. El ejemplo aquí tenemos 5 años de depreciación, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, la suma de dígitos es de 15. Valor de adquisición representa el valor original del bien. Y el valor de salvamento es el valor que va a tener al final el bien, al final de la vida útil del mismo, y es lo que esperamos recuperar una vez que para la entidad ya no es de utilidad. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. Fórmula para determinar la base de depreciación. Vamos a restarle al costo original el valor de salvamento. Fórmula para determinar el cargo anual por depreciación. Haremos lo siguiente: numerador por periodo entre suma de dígitos. Lo que nos dé esta división lo multiplicaremos por la base de depreciación. Fórmula para determinar el valor de salvamento. Para determinar el valor de salvamento, al costo original le restaremos la depreciación acumulada. Y eso nos dará el valor de salvamento. Fórmula para determinar la depreciación acumulada. Va a ser la suma de numeradores entre la suma de dígitos. Este resultado lo multiplicaremos por la base de depreciación. Fórmula para determinar la suma de dígitos. Haremos lo siguiente. Tenemos una suma aquí que es n más 1. Lo que nos dé este resultado lo multiplicaremos por la n. Una vez que hayamos hecho la multiplicación, lo dividiremos entre 2. Es así como vamos a determinar la suma de dígitos. El procedimiento en suma de dígitos o los pasos a seguir serían los siguientes. Primeramente, determinaremos la base de depreciación con la fórmula B es igual a C menos S. En el siguiente paso determinaremos la suma de dígitos que resulta de esta división, n que multiplica a n más 1 dividido sobre 2. Luego prepararemos la siguiente tabla. Primeramente indicaremos año, numerador y fracción. En donde tenemos el año, vamos a poner los distintos ejercicios que o por los cuales vamos a hacer la depreciación. Si son 8 años de vida útil, entonces numeraremos del 1 al 8. Si son 5 años, numeraremos del 1 al 5. Luego, en el numerador, si en los años numeramos del 1 al 8, entonces en el numerador lo haremos del 8 al 1. Esto es, lo haremos decreciente. En el año iremos del 1 al 8
y en el numerador iremos del 8 al 1. Si tenemos una vida útil de 10 años, entonces en el año numeraremos del 1 al 10, pero en el numerador lo haremos del 10 al 1. 10, 9, 8, 7 hasta llegar al 1. El siguiente dato de esta tabla es la fracción, en donde haremos el numerador sobre la suma de dígitos. En este caso, para el año 1, el numerador es de 4. Entonces la fracción sería 4 entre lo que nos dé de suma de dígitos. Para el año 2, el numerador es 3. Entonces será 3 entre lo que nos dé de suma de dígitos. Y así lo vamos haciendo para cada uno de los años. Para determinar el cargo anual por depreciación, ya habíamos comentado que dividiremos el numerador por periodo entre la suma de dígitos. Y eso lo multiplicaremos por la base de depreciación. Aquí tenemos que para el periodo 1, este numerador es 4 entre la suma de dígitos. Para el periodo 2, en el ejemplo que estamos manejando, el numerador sería 3 entre la suma de dígitos. Y es así como vamos a ir marcando el numerador por cada uno de los periodos. Determinar el valor de salvamento, que al costo original le restamos la depreciación acumulada. Y para determinar la depreciación acumulada, lo que haremos será suma de numeradores entre la suma de dígitos. Aquí tenemos, para el ejemplo que estamos marcando, la suma de numeradores. Para el año 3 tendríamos que sumar 4 más 3 más 2, que es la suma de los numeradores. Y eso lo dividiríamos entre la suma de dígitos para multiplicarlo por la base de depreciación. Esos son los pasos a seguir en el método de depreciación de suma de dígitos.